Señores participantes, muy buenas noches. Por favor, los celulares en vibrador o en silencio. Todos, por favor. Continuando con la estructura del diplomado, el tema a tratar el día de hoy, la preclusión y el autodesaneamiento procesal. Para ello tenemos a un distinguido profesional, ya lo hemos tenido en la sesión pasada. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Luis Alberto Liñán Arana. Buenas noches. Bueno, como vimos la sesión del lunes pasado, un poco hemos invertido los temas. El lunes pasado conversamos todo aquello referido a la relación procesal, a los procesos procesales, a las funciones de la acción, al saneamiento y la justificación de la demanda. El día de hoy vamos a tratar otro tema que está vinculado con la etapa postulatoria. En realidad son tres temas que están vinculados entre sí, aunque cada uno de ellos guarda su independencia propia. Nos referimos a la acumulación, litisconsorcio e intervención de terceros. Son tres temas que, reitero, tienen vinculación directa entre sí, aunque son tres instituciones totalmente autónomas. Este tema es importante conocerlo porque es uno de los temas que tal vez es uno de los más difusos del derecho procesal. Y algo difusos porque la misma nomenclatura de sus conceptos hace que nos podamos confundir un poco. Lo que vamos a intentar en los siguientes minutos es tratar de explicar este tema de la manera más didáctica posible. Comencemos con el primero de ellos, el tema de la acumulación. La acumulación procesal existe porque nosotros debemos reconocer que no siempre es posible que exista un proceso simple. Un proceso simple es el que permite la satisfacción de una sola pretensión. Sería para algunos ideal que los procesos sean el esquema que siempre nosotros ponemos en la pizarra A, demanda B, respecto a la pretensión X. Sería ideal para algunos que el proceso solamente trate de una sola pretensión. Pero sabemos que la realidad nos va a demostrar que eso no es posible, y no es posible por ciertas razones, porque cuando hay un conflicto de intereses las personas tienen más de una pretensión, y porque además entrar a un proceso genera una serie de gastos en sentido de tiempo, dinero y esfuerzo, y si vamos a entrar a un proceso judicial, lo ideal sería en él discutir todas las pretensiones que tenemos, y lo que quisiéramos es aprovechar el proceso para dentro de él presentar todas las pretensiones que tengamos, es decir, si ya voy a litigar, mejor litigo por todo, digamos, es un poco la premisa. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la acumulación tiene como sustento un principio que conocemos que se llama la economía procesal. Yo acumulo, yo inicio un proceso con varias pretensiones porque quiero lograr la economía procesal. Pero también debemos saber que el hecho de que en un solo proceso se acumulen varias pretensiones hace que el proceso sea complicado. Sea complicado porque si además de pretensiones hay personas, varias personas litigando, el proceso va a ser mucho más complicado. Por eso, la norma procesal establece una serie de requisitos que tienen que cumplirse para que esta acumulación de personas y de pretensiones logre el objetivo de la economía procesal. Es decir, que seamos un proceso en el cual haya varias pretensiones, varias personas en calidad de parte, pero que no obstante a eso se logre el principio de economía procesal. Lo cual no es tarea fácil, porque el hecho de incorporar varias pretensiones y varias personas hace que el proceso de por sí sea complicado. Entonces, el proceso simple no siempre se va a presentar, lo que normalmente se presenta es un proceso acumulativo. Y el proceso acumulativo se da cuando en un proceso yo busco que se resuelva más de una pretensión. El concepto de acumulación que la doctrina establece es el que está en la pantalla, y es que esta institución explica la naturaleza de aquellos procesos en los cuales existe más de una pretensión. Si ustedes se dan cuenta, para que exista
acumulación, tiene que existir más de una pretensión, solamente. El instituto de acumulación se va a presentar con la pluralidad de pretensiones, más no con la pluralidad de personas. Esta es doctrina. ¿Okay? Si nosotros tenemos un proceso en el cual dos personas en calidad demandante exigen una pretensión a dos personas en calidad demandadas, estaremos frente a un proceso simple, no será un proceso acumulativo, como está diseñada la doctrina. Pero vamos a ver que este concepto no coincide con nuestro código. Nuestro código procesal establece en su artículo 83 que la acumulación se va a presentar en los cuales existe más de una pretensión y más de dos personas. Es decir, para nosotros, para nuestra regulación procesal, para que exista acumulación tiene que haber pluralidad tanto de pretensiones como de personas. Entonces, o una o la otra, pluralidad de pretensiones o pluralidad de personas, o ambas. Es decir, para nosotros la pluralidad de personas sin pluralidad de pretensiones es acumulación, lo cual no necesariamente es reconocido en la doctrina. Para poder entender un poco cómo funciona este tema de la acumulación, debemos entender cuál es la clasificación de la acumulación, y para esto vamos a seguir el esquema de nuestro código procesal. Según el Código Procesal Civil, la acumulación se puede dividir o clasificar de dos formas. Atendiendo a lo que se acumula, la acumulación puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Si lo que yo acumulo son pretensiones, es una acumulación objetiva. Si lo que yo acumulo son personas en calidad de parte, será una acumulación subjetiva. Objetiva viene del objeto de la pretensión y subjetiva viene del objeto. Entonces, el primer concepto es ese. Para nosotros, pluralidad de personas, acumulación subjetiva, pluralidad de pretensiones, acumulación objetiva. Dejemos por un momento este criterio y vayamos al segundo criterio de clasificación, que tiene en consideración el momento en que se produce la acumulación. Atendiendo al momento en que se produce la acumulación puede ser originaria, si es que la acumulación se presenta al momento de demandar. Es decir, yo inicio un proceso contra una persona dirigiendo dos pretensiones. Ahí será una acumulación originaria. 5 personas demandan una pretensión a una sola persona, será una acumulación originaria. Pero puede ser que por alguna razón el proceso haya nacido como un proceso simple y después del emplazamiento, de iniciado el proceso, es decir, el emplazamiento, se incorpore o una persona o una pretensión. Es decir, se genera una acumulación luego de iniciar el proceso. Ese es el caso de una acumulación sucesiva. Entonces, atendiendo al momento en que se presenta la acumulación, será originaria si es al momento de demandar, o sucesiva si es después de iniciar el proceso. Entonces, ¿cuál es lo complicado, o lo en teoría complicado con la acumulación? Las clases de acumulación, primero poder identificar cuáles son las clases de acumulación y poder conocer los requisitos de cada una de las clases de acumulación. Porque vamos a ver que existen 6 clases de acumulación y cada una de ellas tiene requisitos propios. Entonces, es importante conocer y poder, frente a un caso concreto, ubicarnos en qué clase de acumulación estamos. Porque recuerden que la sanción por una indebida acumulación es de procedencia en la demanda. Entonces, no es un juego hacer la acumulación por hacerla, hay que hacerla bien, porque si la hacemos, la demanda va a ser legal y procedente. Entonces, si nosotros sabemos que la acumulación, como está en la pantalla, si es de pretensión subjetiva, si es de persona subjetiva, si es cuando está la demanda originaria y si es después de iniciar el proceso sucesiva, vamos a ver que las 6 formas de acumulación que existen en nuestro Código Procesal Civil no son sino una mezcla, una conjugación de esos 4 elementos. Veamos. Si yo tengo una pluralidad de personas, una vez iniciado el proceso, tendré una acumulación objetiva originaria. Una acumulación objetiva originaria, ¿qué cosa es? Es cuando hay pluralidad de pretensiones al momento de la demanda. Esa es la primera clase de acumulación. Puede ocurrir también
que sea una acumulación objetiva sucesiva. Quiere decir que yo inicié un proceso simple, pero después de iniciar el proceso se incorpora una nueva pretensión al proceso, con lo cual estoy frente a una acumulación objetiva sucesiva y tengo el segundo caso de acumulación. Vamos al lado subjetivo. Puede ser una acumulación subjetiva originaria, es decir, una acumulación en la cual hay varias personas en el proceso una vez iniciado este, o con la demanda. Esta es una acumulación subjetiva sucesiva. El cuarto caso será una acumulación subjetiva sucesiva, es decir, una acumulación, un proceso que nació simple, pero por alguna razón, después de iniciado este, se incorpora una persona más en calidad de parte del proceso. Ese es el caso 4, una acumulación subjetiva sucesiva. Hasta ahí tenemos los 4 primeros casos de acumulación, que son la combinación de la acumulación objetiva, originaria y sucesiva, y la acumulación subjetiva, originaria y sucesiva. ¿Qué nos falta? Nos falta mezclar. Hasta ahí tenemos acumulación en pluralidad de pretensiones y otras en la cual pluralidad de personas. Ahora tenemos que mezclar que haya pluralidad de personas y pluralidad de pretensiones, es decir, una acumulación que haya una acumulación objetiva, subjetiva, y que eso sea originaria. Eso se llama acumulación subjetiva de pretensiones originaria. Eso pudo llamarse fácilmente acumulación subjetiva objetiva, pero lo que pasa es que como sonaba un poco fuerte, un poco complicado, el término objetivo se le cambió por pretensiones. Entonces esa es la llamada acumulación subjetiva de pretensiones originarias. ¿Frente a qué estamos? Estamos frente a un caso en el cual iniciado se presenta la demanda, pluralidad de personas en calidad de parte, pluralidad de pretensiones. Y el último supuesto es la acumulación subjetiva de pretensiones sucesivas. Un proceso que empezó simple, pero por alguna razón, después de iniciado el mismo, se incorpora una persona en calidad de parte, o por lo menos una persona, y una pretensión. Se da el sexto y último caso de acumulación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos son todos los casos de acumulación que regula el Código Procesal Civil. No hay más. Cada uno de estos casos tiene sus requisitos propios. Entonces, la gracia de esto consiste en poder identificar cada supuesto con sus requisitos, para que cuando yo haga la acumulación me ubique en uno de ellos y diga, es el caso 3, los requisitos que se aplican son tales. Porque si yo me equivoco de supuesto, voy a aplicar requisitos que no son y mi acumulación va a estar mal realizada. Otro punto. Si ustedes se dan cuenta, en ese esquema no está la acumulación de procesos. La acumulación de procesos no es un séptimo caso de acumulación. La acumulación de procesos está dentro de esos 6 casos de acumulación. No obstante, tiene reglas y características propias, como las vamos a ver en su momento. Entonces, esos son los 6 casos de acumulación. Vamos a conversar un poquito más en detalle sobre cada uno de ellos. Primero, la acumulación. Entonces, los 6 casos de acumulación que tiene el Código Procesal son estos, los 6 supuestos. No hay más. La acumulación de procesos, pues un séptimo caso, está dentro de los casos de acumulación, normalmente de acumulación sucesiva. Entonces, vamos a ver que el caso 5 y el caso 6 son supuestos de acumulación de procesos, pero que se encuentran dentro de esta división. Ahora sí, vamos a analizar cada uno un poquito más de detalle. El primer caso es la acumulación originaria, objetivo original. ¿Qué es el esquema que está en la pantalla? Una persona en calidad de parte demandante, una persona en calidad de parte demandada y más de una pretensión. Pueden ser 2, pueden ser 3 como el ejemplo, o pueden ser las que ustedes consideren convenientes. ¿Hay límites para presentar pretensiones? No, yo puedo presentar todas las que quieran, obviamente que cumplan con los requisitos. Estas pretensiones que yo puedo acumular tienen una especificación.
La acumulación objetiva originaria se identifica en 5 supuestos. Primero, que es la acumulación principal, que es cuando yo presento pretensiones, varias pretensiones en una sola demanda, pero todas en la calidad de principales. ¿Qué significa? Que para mí todas tienen el mismo valor y que todas las pretensiones son independientes respecto de la otra y que cada pretensión debe ser probada y puede ser amparada o desamparada. No existe ninguna relación de dependencia entre las pretensiones, lo único que cumple con los requisitos de la acumulación. Esa es la acumulación principal. Existe también la acumulación subordinada, que es el caso en el cual yo presento dos pretensiones que se contradicen y por lo tanto no podría presentarlas juntas, pero como tengo dos pretensiones que se contradicen, para evitar que se contradigan, lo que hago es las presento de forma subordinada. Es decir, yo determino cuál de esas dos pretensiones a mí me va a ser más útil. Entonces yo digo, tengo un contrato de compra-venta y no me queda claro si quiero resolver el contrato o quiero que me devuelvan el dinero que pagué o que me devuelvan el bien. Yo no tengo claro si lo que quiero más fácil. No tengo claro si quiero la ejecución del contrato o la resolución del contrato. No estoy muy seguro. No puedo pedir las dos cosas, porque son dos cosas que se contradicen. O resuelvo o ejecuto. No puedo hacer las dos cosas. Pero no estoy seguro cuál de las dos quiero. Entonces, puedo acumularlas en una sola demanda, proponiendo una como principal y otra como subordinada. ¿Cuál la propongo como principal? La que yo quiera, la que yo considere que para mí es más importante. Y digo, señor juez, presenta como pretensión principal la pretensión de la resolución del contrato. Si usted considera que el contrato no quedó resuelto, en consecuencia, analice la segunda pretensión, que es la ejecución del contrato. Entonces, de esta manera, yo voy a presentar las dos pretensiones, es decir, una como principal y la otra como subordinada. Esto significa que la pretensión subordinada solo va a ser evaluada por el juez en el supuesto que la pretensión propuesta como principal sea declarada infundada, sea desestimada. Nada más. Si el juez ampara la pretensión propuesta como principal, la subordinada no va a ser vista jamás por el juez. Entonces, no es como algunos creen que la subordinada va a ser amparada de todas maneras. No, porque eso no fue la bien fácil. Siempre propongo una subordinada para ganar algo. No, es que propongo una, si no la ampara, analiza la segunda. Y si el juez considera, puede rechazar la segunda también, con la cual no gane nada. Es perfectamente posible. Entonces, esa es la acumulación subordinada. Dos pretensiones que se contradicen, pero yo las acumulo de tal suerte que primero vea una y si no me da la razón en esa, vea la segunda. Con lo cual, si me da la razón en la primera, reitero, no es necesario analizar la segunda. El otro supuesto es de la acumulación alternativa, que es algo parecido al anterior con la diferencia que aquí yo no estoy seguro cuál de las dos pretensiones quiero y no me animo a establecer una prioridad. Para mí las dos son iguales. Entonces le digo, bueno, pues que sea el demandado el escoja. Entonces digo, señor juez, quiero que se trate la resolución del contrato o la ejecución del mismo. Yo creo que se puede resolver, pero creo que también se puede ejecutar. No estoy seguro de lo que quiero. Entonces las demando las dos, pero ambas las pongo al mismo nivel. ¿Quién va a escoger? El demandado en ejecución de sentencia. Y si no lo hace el demandado, lo hace el juez. Para eso se necesita que ambas pretensiones sean declaradas fundadas, porque puede ser que yo proponga dos pretensiones alternativas y el juez me declare fundadas las dos, o puede que me declare infundada una, con lo cual no hay nada que escoger. Entonces, si el juez declara fundada ambas y ejecución de sentencia le dirá al demandado, tienes un plazo para decirme cuál de las dos vas a cumplir. ¿Voy a cumplir tal? Ok, porque obviamente, si las dos han sido declaradas fundadas, como han sido propuestas de manera alternativa, significa que solo una de ellas debe ser ejecutada. Pues esa es la acumulación alternativa. La acumulación accesoria es aquella que ya no depende de la voluntad del demandante, sino depende de la naturaleza de la pretensión. Estas son pretensiones que siguen el principio de lo accesorio sigue sobre lo principal. Son pretensiones que por su naturaleza, unas son dependientes de la otra, de tal suerte que amparada la pretensión principal, la accesoria sigue su suerte.
Si la principal es amparada, la accesoria también. Si la principal es rechazada, la accesoria también. Demando unidad de compra-venta en forma accesoria y levantamiento y inscripción en registros públicos. No hay cómo me declaren fundada la accesoria y no la principal. Si declaran que la compra-venta es nula, lo que corresponderá será levantar el asiento registral, la nulidad del acto registral. Entonces, la inscripción accesoria ya no depende, como en los anteriores casos, de lo que quiere el demandante, sino de la naturaleza de las pretensiones. Esos son los tres casos de acumulación que están regulados en el Código Procesal Civil. En estricto, la principal no lo dice así, por eso es obvio que se puede presentar una acumulación principal. Es decir, no siempre que yo acumulo tiene que ser subordinada, alternativa o accesoria. Puedo presentar acumulación de 5 pretensiones, todas principales. Se puede. ¿Se puede hacer en cadena? Sí. Esas 4 formas de acumulación las puedo yo combinar entre sí. Yo puedo presentar una pretensión principal con una subordinada y en forma alternativa una principal con otra accesoria. Y puedo presentar las pretensiones que yo considere convenientes siempre que cumplan los requisitos de ley. También es importante que ustedes tengan en cuenta que hay, desgraciadamente, todas las instituciones que sirven para cosas buenas a veces se usan de mala fe. Y hay algunos casos en los cuales se han visto que se usa este instituto un poco como una maniobra de mala fe. ¿Qué consiste? En presentar una acumulación sucesiva con el solo hecho de intentar agarrar, digamos, por la guardia baja a la parte contraria. Es decir, yo presento una pretensión principal y luego una subordinada. Y luego esa subordinada le pongo otra subordinada. Se puede. Y al final pongo la primera subordinada, la segunda, la tercera subordinada, la cuarta subordinada, la quinta subordinada y le pongo 8 pretensiones subordinadas. Se puede, en la medida que cumpla los requisitos, se puede. ¿Para qué hago eso? Eso hago un poco dicen, por 2 razones. Primero, porque el demandado va a decir, a ver, si yo leo una pretensión en la cual hay una pretensión principal que tiene 5 subordinadas, yo debo asumir que lo que más le interesa es la principal y lo que ya le interesa menos es la quinta subordinada, porque ya es su quinta opción, ¿no? Entonces, ¿qué suelen hacer algunos abogados? Se centran más en la primera, en la principal, baja un poquito en la segunda, en la tercera, y en la quinta ya como que no le dan mucha importancia. Pero no, al contrario, lo que le interesaba más era la quinta. Entonces, la ropa con otras para que su contraparte se sienta un poco desprotegido y no cuestione la última pretensión. Y entonces, cuando uno llega a la quinta, dice, bueno, ya me cansé, he contestado 5 pretensiones. Bueno, señor, la última también es infundada por unas encuestas y por 3 cosas. Entonces, hace que la parte contraria no le dé la fuerza al defenderse a la pretensión. Y también juega un poco, en forma equivocada, al criterio del juez. Es decir, la principal, infundada. La primera subordinada, infundada. La tercera, infundada. La cuarta, infundada. Oh, el hombre, todo, algo, tengo que darle. Ya, pues la quinta le doy. Pues un poco juegan a eso. Pero eso es mala fe. Si yo acumulo 10 pretensiones en forma subordinada y de ahí son infundadas, las tengo que declarar infundadas. Si yo como abogado veo una demanda con 10 pretensiones, tengo que cuestionar y atacar con la misma solidez las 10 pretensiones, porque si no voy a permitir que actos de mala fe como este prosperen. Decía, estos son los 4 casos de acumulación que están regulados en el Código Procesal Civil. Sin embargo, existe un 5º caso de acumulación que nos es muy útil, pero que no está regulado en el Código Procesal Civil, pero que igual se puede usar, no necesariamente podemos estudiar la doctrina, que es la acumulación condicional. Y la vamos a ver muy fácil con un ejemplo como el siguiente. Ustedes seguramente se han tocado con ella en su litigar diario. Es el caso, por ejemplo, de las indemnizaciones, ¿no? Yo tengo un proceso en el cual quiero resolver un contrato de cualquiera, un contrato de alquiler, y como consecuencia de esa resolución del alquiler,
se ha generado un daño. Entonces yo quiero una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de la resolución de un contrato de arrendamiento. Entonces yo tengo dos pretensiones: resolución del contrato y daños y perjuicios. La pregunta es, ¿cómo las acumulo? Las acumulo en algunas formas. Yo digo, las acumulo como principales: resolución del contrato y daños y perjuicios. Tengo que ir a los principales. Pero hay un problema, porque para que prosperen los daños y perjuicios yo necesito previamente que se haya resuelto el contrato, con lo cual tan independientes y principales no son, tienen alguna vinculación y no se las presento como subordinadas. Entonces yo diré, ya, como principal la resolución y como subordinada los daños y perjuicios. Digo, no, yo no quiero una o la otra, yo quiero las dos, y en la subordinada es, si me dan la primera, la segunda ya no se ve. Tampoco me suena. Alternativas, o por la solución o la indemnización, tampoco, yo quiero las dos. Accesoria, que es normalmente donde encaja, ¿no? ¿Por qué le ponemos ahí? Porque ya, pues ya no queda otra, pues. Pero si ustedes se dan cuenta, el hecho de que yo resuelva el contrato determina obligatoriamente que me causen daños y perjuicios. Algunos van a decir, sí, pues, porque si me resuelven el contrato, es obvio que me causa daños y perjuicios. Puede ser. Pero una pretensión accesoria es aquella que va a surgir sobre los principales sin necesitar nada más. El solo fundamento que la principal fue declarada fundada hace que la accesoria también lo sea. Entonces, si yo demando, por decir, como principal la resolución del contrato y como accesoria una indemnización de 100.000 soles, ¿cómo el hecho de que se haya resuelto el contrato determina automáticamente que me tengan que pagar los 100.000 soles? Los 100.000 soles necesitan prueba. Es una indemnización, necesito dedicar todos los elementos de la responsabilidad, responsabilidad, retribución, monto de indemnización. Entonces, la indemnización respecto a una pretensión de resolución no sería un supuesto de accesoriedad. Entonces, si no hay más, si no hay ninguno de los cinco, ¿cómo hago? En la práctica se suele hacer como accesoria y no pasa nada, pero acabamos de ver que no es un tema de accesoria. La doctrina conoce una quinta forma de acumulación, que es la acumulación condicional, que es un poco el inverso a lo que hemos definido como acumulación subordinada, que en la subordinada decíamos necesitamos que la principal no sea amparada para que se vea la subordinada. Acá no, acá necesitamos que la principal sea amparada para que el juez analice la condicional. Entonces yo digo, como pretensión principal, la resolución del contrato por incumplimiento demandado, y como condicional, la indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque para yo poder discutir daños y perjuicios, necesito como presupuesto que se haya resuelto el contrato. Entonces, en esta acumulación, yo necesito que la pretensión principal sea amparada para que luego pase a discutirse la segunda, que necesita como presupuesto el amparo de la primera, pero que no solamente eso es suficiente para que ésta prospere, sino como punto de arranque necesita el amparo de la pretensión principal, pero luego tengo que probar que la pretensión cumple con los requisitos. Tengo que tener pruebas especial de esta, que es básicamente su contribución en eso causal el tema de los daños. Es por eso que esta es un tipo de acumulación que nuestro código no regula, pero que en doctrina existe y que se puede aplicar sin ningún problema. Porque si no, no habría forma de acumular pretensiones que requieran, que son muy usuales, que requieran el amparo de otra en forma previa. Lo único que habría que hacer, si no, sería iniciar dos procesos. Gano uno, luego me hagan el uno, hago el otro. Pero eso va en contra del principio de economía procesal, que es justo lo que la acumulación quiere evitar. Entonces, esos son los supuestos de acumulación objetiva. ¿Qué necesito para que esta acumulación proceda? Necesito tres requisitos. Y sea competencia del mismo juez. Ya vimos solamente la competencia en la sesión anterior, que no se encontrarían entre sí y que se tramiten en la medida procedimental. Nada más. Esos son los requisitos que tengo que contemplar para que se produzca la acumulación. Obviamente, si son contrarias entre sí y las quiero presentar juntas, tengo que hacerlo de una manera subordinada, accesoria, alternativa o condicional. ¿Okay? Pero son los requisitos. Si no cumple con los requisitos,
obviamente no puedo acumularlas. ¿Qué pasa si yo quiero acumular el cobro de varias obligaciones que por cuantía deberían ir, que cumplen los requisitos, que quieren acumularlas, pero por cuantía deberían ir a jueces distintos y por vías procedimentales distintos? Hay una norma del Código Procesal que habla de la cuantía y establece que cuando son obligaciones generales, la cuantía se establece por la suma de todas las pretensiones, incluidos sus intereses y sus frutos. Entonces, lo que yo debo hacer en este caso es sumo las pretensiones, el monto de las pretensiones, establezco una sola cuantía y con eso cumplo los requisitos que sean de la misma vía procedimental y luego demando cada pretensión de forma independiente, con lo cual puedo hacer la segunda demanda si se da requisito. Entonces, ese es el primer supuesto de acumulación, que es el requisito más simple, digamos la acumulación más simple. El segundo supuesto es una acumulación objetiva sucesiva. Estamos frente a un proceso que se ha iniciado entre dos personas con una pretensión, pero después de iniciado el proceso surge una pretensión más. ¿Qué puede pasar para que un proceso iniciado con una pretensión, luego de iniciado, se incorpore una pretensión más al proceso? Eso se puede dar en los siguientes casos que ustedes conocen. En la reconvención, recuerden que la reconvención o contrademanda es cuando alguien me demanda, el demandado aprovecha ese proceso para exigir el cumplimiento de una pretensión que tiene que estar vinculada a la pretensión principal. En consecuencia, hay dos pretensiones, la original y la intentada vía reconvención, con lo cual se produjo una acumulación objetiva, hay dos pretensiones, y sucesiva, lo que fue después de iniciar el proceso. Otro supuesto es cuando el demandante amplía su demanda. Recuerda que hay algunos casos en los cuales el demandado puede reservarse el derecho de ampliar la cuantía de lo pretendido si es que se trata de pretensiones que se den en periodos sucesivos y se reserva el derecho. Pues bien, si yo demando la renta de enero y febrero, vence marzo y luego pido que se amplíe mi demanda por la renta de marzo, de una primera vista ustedes podrán mirar que lo que ha ocurrido es que ha subido la cuantía. Ustedes dirán, sí, pues, pero ahí no hay nueva pretensión, es la misma pretensión que antes era 100 y ahora es 200. Pero en realidad, técnicamente, cuando yo amplío la pretensión, lo que estoy haciendo es incorporando una nueva pretensión, porque recuerden que los elementos de la pretensión son los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho y el petitorio. Cuando yo demando el mes de enero y la acumulo luego el mes de febrero, parecería que estoy aumentando solamente una cifra, pero en estricto, febrero son fundamentos de hecho distintos y petitorio distinto, con lo cual técnicamente en la ampliación yo estoy incorporando una nueva pretensión, por eso se da un supuesto de acumulación objetiva sucesiva. Y el tercer caso es un supuesto de acumulación de procesos, es cuando acumulo dos procesos con partes iguales, es decir, con personas en calidad de partes iguales y pretensiones distintas. Lo vamos a ver luego. Por alguna razón, un proceso entre las mismas partes, pero con pretensiones distintas, o dos procesos tienen que acumularse. Se acumulan, entonces, un proceso que era A y B con la pretensión X y otro que era A y B con la pretensión Y, se tienen que acumular. ¿Y qué queda? Un proceso entre A y B con pretensión X e Y. Y se generó una acumulación objetiva sucesiva. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para que se dé esta acumulación objetiva sucesiva? No hay requisitos específicos, sino que se aplican los requisitos propios a los supuestos que generan esta acumulación. Es decir, los requisitos que se requieren, que se necesitan para la reconvención, los requisitos que se requieren para la ampliación de la demanda y los requisitos que se necesitan para acumular procesos. Simple y llanamente eso. Esos son los requisitos. Necesito para reconvenir que la pretensión idental vía reconvención tenga conexidad con la pretensión principal. Necesito para ampliar la demanda que se trate de una pretensión que se venga en periodos sucesivos y me haya reservado el derecho.
y luego vamos a ver qué necesito para acumular procesos. Veamos el tercer y cuarto caso juntos. Acumulación subjetiva, originaria y sucesiva. ¿En qué estamos? Estamos en una acumulación subjetiva, es una acumulación de personas. Es un supuesto así, un supuesto en el cual hay una sola pretensión, pero hay pluralidad de personas, ya sea en el lado activo o en el lado pasivo, como está en el ejemplo. Entonces ya hay dos demandados, es una acumulación subjetiva originaria. Y luego es un proceso que nace simple, pero después de iniciado el proceso se incorpora una persona en calidad de... se incorpora una persona al proceso, ya sea en el lado activo, como está en el ejemplo, o puede ser en el lado pasivo, que sería una acumulación originaria, perdón, subjetiva sucesiva. Si ustedes revisan el código procesal en la parte de acumulación, van a ver que el código procesal no hace más referencia a los requisitos para la acumulación subjetiva. El código procesal solo define la acumulación subjetiva, pero no desarrolla los requisitos de esta acumulación como sí lo hace en los demás tipos de acumulación objetiva, originaria y la objetiva sucesiva. Y en el caso de la acumulación subjetiva de personas, el código no desarrolla más este tema y lo hace adrede. ¿Por qué? Porque el caso de la acumulación subjetiva, el código lo regula como un tema de consorcio. No son sinónimos, ojalá dicen, no son sinónimos, pero el código considera que cuando hablamos de acumulación subjetiva, las reglas que deben aplicar son las reglas de consorcio. Recuerda que cuando presentamos el tema dijimos, son tres temas independientes pero vinculados, aquí está la vinculación. Cuando hay pluralidad de personas, este tema se suele estudiar bajo la figura de consorcio. Y el tema de acumulación subjetiva sucesiva está vinculado con el tema de intervención de terceros. Es un proceso en el cual se inicia con dos personas, pero después se incorpora uno más. Este es un tema de intervención de terceros. Es por eso que el código no desarrolla más el tema, pero sí hay normas del consorcio e intervención de terceros. Es por eso. Luego está el quinto caso de acumulación. Que es la acumulación subjetiva de pretensiones originarias. ¿Qué es lo que está en la pantalla? Es dos o más pretensiones y más de una persona en calidad de parte. Puede ser en el lado activo o pasivo, puede ser en ambos. Mi ejemplo está en el lado pasivo, pero puede estar en ambos lados. Entonces, aquí ya es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque que yo dirija varias pretensiones es complicado, pero a lo demás que se las dirija contra varias personas, o sea, varios los demandantes, se complica más. Esto de por sí podría generar una situación compleja dentro del proceso. Para evitar eso, el código establece una serie de requisitos. ¿Cuáles? Primero, que las pretensiones a acumular provengan del mismo título. Título no debemos entenderlo como documento, sino como relación obligacional. Es decir, que el origen de las pretensiones a acumular sea común, que la relación obligatoria del cual proviene sea el mismo, porque tienen que ser un elemento para que se puedan acumular, porque si no tienen el mismo título, yo no puedo presentar varias pretensiones contra varias personas. En segundo lugar, necesito que se refieran a un objeto, es decir, que busquen lo mismo, que tengan una finalidad similar. En tercer lugar, que exista conexidad entre las pretensiones. Hay conexidad entre las pretensiones cuando tienen elementos comunes o afines en sus elementos. ¿Cuáles son los elementos? Fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y petitorio. Entonces, eso es lo que se necesita para una acumulación subjetiva de pretensiones. Y además, que se cumplan los requisitos de la acumulación objetiva originaria. Es decir, como este mismo juez,
misma vía procedimental y que no se contradigan entre sí. Con lo cual, acá vemos que tenemos 6 requisitos. Es decir, hacer una acumulación subjetiva de pretensiones, pluralidad de pretensiones y de personas es bastante más exigente porque es bastante más complicado que se pueda dar este caso. En teoría, cumpliendo estos requisitos, la acumulación debería proceder sin ningún problema y el proceso debería desarrollarse sin mayores contratiempos. Entonces, este es el quinto caso de acumulación. El último caso de acumulación es el de acumulación subjetiva de pretensiones sucesivas. Es el siguiente: un proceso simple, después de iniciar el proceso, se incorpora una pretensión y una persona por lo menos. ¿Cuándo se va a dar esto? Vamos a ver que la acumulación subjetiva de pretensiones sucesivas se va a dar en 2 supuestos. Primero, cuando un tercero incorpora al proceso una pretensión propia. Vamos a ver en un momento que hay supuestos en los cuales un tercero se incorpora al proceso, pero además se incorpora con pretensión propia. Entonces ahí se genera pluralidad de personas y pluralidad de pretensiones. Y luego, cuando se acumulan 2 procesos con partes diferentes, con personas en calidad de parte diferentes y pretensiones distintas. Tengo un proceso A con B sobre X y lo acumulo con un proceso Z contra D contra E respecto de Z. Si los junto, me quedan varias personas y varias pretensiones. Entonces, este es el 6.º supuesto de acumulación subjetiva sucesiva y los requisitos van a ser aquellos que se necesitan para que se den las figuras que están en pantalla. Entonces, esos son los 6 supuestos de acumulación. ¿Ok? Dijimos que comentario aparte merece la acumulación de procesos. La acumulación de procesos, debemos decir en primer lugar que no es un caso nuevo de acumulación. Los casos de acumulación solo son 6 y ya los hemos revisado. Sino que la acumulación de procesos la vamos a encontrar dentro de los siguientes casos: una acumulación subjetiva sucesiva, una acumulación subjetiva sucesiva y una acumulación subjetiva sucesiva. Siempre que hablamos sucesiva, va a ser un supuesto de acumulación, podría generarse un supuesto de acumulación de procesos. ¿Para qué se acumulan los procesos? Es decir, ¿cuáles son los requisitos que yo necesito para acumular procesos? Cuando acumulo procesos, yo ya me olvido de todos los demás requisitos. Misma vía procedimental, mismo juez, conexidad, mismo título, mismo objeto. No, eso es para otro supuesto. Ahora estoy en la acumulación de procesos que dijimos se identifica con las acumulaciones que están, con los formas de acumulación que están en la pantalla, pero que tienen requisitos propios por su naturaleza especial. Para acumular procesos yo solo necesito 2 requisitos, o mejor dicho, alguno de estos 2 requisitos, porque son requisitos un tanto opuestos. En primero necesito que los fallos que vayan a producir los procesos a acumular sean contradictorios o implicantes. ¿Qué significa que los fallos a darse en el proceso puedan ser contradictorios? Significa que los procesos a acumular, yo me doy cuenta que existe alguna posibilidad de que el fallo que se dé en un proceso se oponga al fallo visual en otro proceso. Si hay alguna posibilidad que sucede, yo debo evitarlo, porque yo no puedo permitir en nuestro sistema judicial que existan fallos que se contradigan. Puede haber un proceso en el cual A demanda B desalojo y hay un proceso en el cual B demanda A propiedad. Entonces yo digo, por un lado dice que salga de la casa y otro jugador le dice que es propietario. Entonces,
¿Cómo hacemos? ¿Cuál cumplimos? La resolución que dice que desaloja o la resolución que lo declara propietario. O cumplimos primero a otro, una y después la otra. Eso no es serio. El sistema judicial no requiere que los jueces se opongan en sus decisiones. Cuando se van a dar fallos que se pueden contradecir, hay que acumularlos. Entonces, el supuesto para acumular es que exista la posibilidad. Yo no puedo decir, no acumulo porque obviamente aquí va a ser infundada y aquí va a ser fundada, con lo cual nunca se van a acumular. No, que teóricamente, si en este proceso se declara fundada y en este fundada, se oponen, sí, ok, acumulo. No, pero no se va a declarar, tú no sabes. Yo no sé cómo va a ser un proceso. Yo puedo tener la certeza que voy a ganar, pero finalmente el proceso depende de muchos factores. El juez no entendió el caso, apareció un medio de prueba que yo no lo tenía en la mano, el juez tiene un criterio distinto, etc. Entonces yo no puedo asegurar resultados. Si dentro de las posibilidades matemáticas yo tengo que hacer mi cálculo, fundada acá y fundada acá, ¿se acumula? ¿Se opone? No. Infundada acá, infundada acá, tampoco. Fundada acá, infundada acá sí. Ok, toca acumular. Primer requisito. Una opción es procesos fallos contradictorios. O implicantes. ¿Qué significa fallos implicantes? Es todo lo opuesto. Ya no estoy hablando de procesos que se contradigan, sino estoy hablando de pretensiones que tienen elementos comunes entre sí. Pretensiones que requieren que los elementos probatorios sean comunes entre ellas. Pretensiones que tienen tantos elementos comunes entre sí que pudieron acumularse en forma originaria en una demanda. Nótense que la acumulación es voluntaria. Todo lo que estamos conversando es absolutamente voluntario. Yo no estoy obligado a acumular. El juez no me va a decir, siente tu demanda porque debiste acumular. Me acabo de enterar que ha presentado 5 procesos, 5 pretensiones distintas en 5 juzgados. No al lugar. Tienes que traer uno en cualquier juzgado. Porque eso no es así. Si yo quiero, acumulo. Si no, acumulo. Si alguien dice, escucha, la charla bonita, todo en mi papá, a lo mejor no voy a acumular, acumule, pues, no hay problema. Pero, si alguien se da cuenta, yo he demandado, que mi demandante me ha presentado 5 pretensiones en 5 procesos distintos y la actividad procesal es común, los fallos están totalmente conexos, que la actividad probatoria de uno es común a la otra, y yo tengo, por ejemplo, que ir a 5 declaraciones, es decir, básicamente lo mismo, exhibir 5 documentos, llamar a testigos a los 5 juzgados, y yo digo, estos fallos no son obviamente contradictorios, sino que están relacionados, están bien vinculados, es lo que se llama implicantes. Entonces, en pro de la economía procesal, voy a pedir que se junten en un solo proceso. No porque se contradigan, sino porque están totalmente vinculados, son conexos. Es el segundo supuesto para acumular procesos. Si se dan cuenta, son supuestos más o menos distintos. Entonces, lo único que yo tengo que buscar para acumular procesos es o que se contradiga o que sea implicante. Nada más. Lo demás no me debe interesar. Y la pregunta que viene es, ¿y si tienen vía procedimental distinta, cómo hago? Hemos dicho que no nos debe interesar. El único requisito es fallo contradictorio o fallo implicante. Nada más. Ya pues, son fallos contradictorios, pero uno es sumarísimo, otro es conocimiento. Entonces no puedo acumular. Sí puedes, porque misma vía procedimental es requisito para una acumulación objetiva originaria o subjetiva de pretensiones originarias. Pero estamos en un supuesto de procesos que son distintos. Entonces, ya acá no acumulo. ¿Pero cómo hago? ¿Cómo hago? Bien fácil. Existe un trámite que se llama la desacumulación. ¿Y qué significa esto? Significa que el trámite es más o menos así. Yo puedo pedir la acumulación en cualquier juzgado. Y yo me doy cuenta, en el juzgado 1 y en el juzgado 2. En el juzgado 2 me doy cuenta que el proceso del juzgado 1 puede generar fallos contradictorios con el proceso. Entonces pido la acumulación de los procesos. El juez analiza los procesos y dice si efectivamente se pueden fallos contradictorios y declara fundada la acumulación. Una vez que declara fundada la acumulación, se hace la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el proceso que comenzó primero? ¿Cómo sé cuál comenzó primero? Aquel que realizó el primer emplazamiento.
y dice mi juzgado. En consecuencia, se van a centrar los procesos ante el segundo juzgado, porque fue el proceso que comenzó primero. Ya el juzgado con los dos procesos, con el proceso 1 y el proceso 2 en sus manos, dice que ahora uno es abreviado y otro es sumarísimo, o uno es sumarísimo, otro es conocimiento. ¿Okay? Avanzamos los juntan, porque ya va a la acumulación, y cuando se da cuenta que la vía procedimental es diferente, en su juzgado pues, se acumula para el trámite. ¿Okay? Entonces, de suerte que cada proceso va en paralelo. Se acumuló y luego se acumula para el trámite. Por acá abreviado, por acá sumarísimo. Van siguiendo sus trámites, y obviamente no, pero de acuerdo a las normas, se supone que el proceso sumarísimo debe estar en la lista presentencial antes. Entonces, avanza, como si estuviera independiente, hasta que dice, la lista para sentenciar. Stop, no sentencia. Lo deja ahí y espera que siga avanzando el conocimiento, hasta que el conocimiento llegue a la lista para sentenciar. 5 meses después, tal vez. Okay. Cuando no está contra ese, ¿qué hace? Lo vuelve a acumular para dictar una sola sentencia. Y así, dicta una sola sentencia que va a evitar que los fallos sean contradictorios. Esa es la forma de resolver procesos que se acumulan, pero que tienen vía procedimental distinta. Ese es un supuesto que se llama desacumulación en el trámite. Entonces, esa es básicamente la acumulación. Pero existe, y para terminar con este tema, una figura que se llama la desacumulación, que es lo inverso a la acumulación. Dijimos que el sustento de la acumulación es la celeridad y la economía procesal. Si yo acumulo porque quiero ahorrar dinero y porque quiero hacerlo más rápido. Entonces, la desacumulación presupone la existencia de una acumulación bien realizada. ¿Okay? Ojo, la desacumulación no tiene que ver nada con una acumulación mal hecha, porque la sanción o una acumulación mal hecha es la improcedencia de la demanda. Estoy frente a un supuesto que acumule bien, cumplir los requisitos que acabamos de repasar bien, pero la acumulación, pese a que cumple con los requisitos de ley, atenta contra los principios de economía y celeridad procesal. Algo pasó. No obstante que el legislador ha dicho, si cumples estos requisitos, mismo título, conexidad, mismo objeto, competencia, mismo juez, misma vía procedimental, que no se contradigan, no debería haber problemas. Pero cada caso es distinto. Entonces el juez dice, sí, pues yo ordené la acumulación de las pretensiones, de los procesos, de lo que fuere, y esto está caminando mal. No es un vicio del solicitante, ni mío como juez, simplemente no va el asunto. Entonces, cuando una acumulación perfectamente realizada atenta contra los principios de economía y seguridad procesal, ¿qué tiene que hacer el juez? A pedido de parte o de oficio, puede ordenar la desacumulación. ¿Qué significa? Volver hacia atrás. Aquí donde había 3 procesos juntos, cada uno se ha por su lado. O estas 3 pretensiones las voy a dividir en 2 procesos. Porque puede ser que el juez diga, de la pretensión 1 ya estoy listo para sentenciar. Pero no puedo, porque la pretensión 2 y la 3 todavía están trancadas a la actividad probatoria. ¿Puedo resolver la pretensión 1 independiente de estas 2? Sí. Entonces desacumulo y digo que saco un proceso para la pretensión 1 y otro proceso para la pretensión 2 y 3. Sentencio 1 y yo siempre todavía la sigo litigando. Este es el supuesto de la desacumulación. Dice, estamos ante un presupuesto de una acumulación bien realizada, pero que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal. En esos casos sí debemos hacer la desacumulación. Entonces, debemos concluir que hay 2 supuestos de desacumulación. La conversada, cuando se atenta contra los principios de economía y celeridad procesal, y también la conversada cuando se acumulan procesos con vías procedimentales distintas, que se llama desacumulación en el trámite. Entonces, esos son los 2 supuestos de acumulación. Otro tema vinculado, vamos a avanzar un poquito para poder
todo. Es el tema de litisconsorcio. Litisconsorcio es el segundo tema de la noche, que es un concepto de esos pocos conceptos que normalmente cuando nosotros estudiamos en la universidad, cuando cogemos un tema, el profesor nos dice vamos a ver su etimología, y nos pone, depende del latín, no sé cuántito, ¿no? Y en verdad nos dice mucho, pero en algunos casos, como en este, la etimología sí es importante. El litisconsorcio viene de litis, es conflicto, con es punto y source es suerte. Entonces la traducción más o menos sería personas que litigan juntos con la misma suerte, personas que litigan juntas con el mismo interés. Litisconsorcio es eso. Litisconsorcio es el instituto procesal que permite la existencia de más de una persona actuando en forma conjunta en calidad de parte activa o pasiva de una relación procesal. Litisconsorcio, por definición, es eso: dos personas, dos o más personas que actúan juntas porque tienen alguna razón para hacerlo. Entonces, la pregunta va a ser ¿por qué comparten el mismo interés? Entonces, si las partes están juntas pero no tienen el mismo interés, no es un tema de litisconsorcio. Entonces, no es que estén en calidad de demandante, de codemandantes o codemandadas, sino que en esa calidad tengan el mismo interés. Eso es importante. Si están juntas pero no tienen el mismo interés, simplemente estaremos frente a un caso de acumulación subjetiva, pero no frente a un litisconsorcio, porque el litisconsorcio implica que tengan el mismo interés. Existen tres clases de litisconsorcio: litisconsorcio necesario, litisconsorcio facultativo, que son las que están regulados en forma expresa en el Código Procesal, y una que está más o menos de contrabando, el litisconsorcio cuasi necesario, por eso lo ponemos en rojo. Litisconsorcio necesario. En este caso, estamos frente a un supuesto en el cual la parte demandante o demandada está compuesta en forma indivisible por más de una persona titular de relación material. Es decir, estamos en un supuesto cuando, recuerdan el lunes pasado que hablamos de relación jurídica material, relación jurídica sustantiva, estamos en un supuesto en el cual la relación jurídica material está compuesta por más de una persona. Por lo tanto, quienes tienen que litigar son los integrantes de la relación jurídica sustantiva, son ambos, pues de lo contrario, habría un vicio de legitimidad para obrar. Entonces, cuando la parte demandante o demandada está compuesta por más de una persona titular de la relación jurídica material, ellos son litisconsortes necesarios. Su no presencia genera un vicio de legitimidad para obrar. Por lo tanto, como las partes de los litisconsortes necesarios son integrantes de la relación material, siempre van a intervenir en el proceso en calidad de parte. El litisconsorcio siempre es parte o es titular del conflicto. ¿Cuáles son los efectos de la intervención del litisconsorcio en el proceso? La sentencia les va a afectar a todos en forma idéntica, porque son titulares del derecho. Los plazos son comunes, es decir, el plazo que se corre para uno también corre para el otro al mismo tiempo. Y los actos de imposición deben provenir de todos. Al ser titulares del derecho, si me quiero desistir, tienen que estar todos de acuerdo. Si quiero allanar, tienen todos de acuerdo. Si quiero conciliar o transigir, también. Entonces, ese es el primer caso de litisconsorcio necesario, que es el más simple. La parte sustantiva, material, está compuesta por más de una persona, tienen que litigar todo, si no está, es vicio y siempre interviene como parte. Existe un segundo supuesto, que es el llamado litisconsorcio facultativo. El litisconsorcio facultativo se da cuando una persona participa en un proceso en calidad de demandante o demandado, pero, ojo, teniendo propio interés. Por lo general, tiene su propia pretensión y su propia defensa. Simplemente alguien litiga con otra por un tema de economía. Están juntos por ahorrar, pero no porque tienen el propio interés. Cada uno tiene un interés propio, tienen su propia pretensión y defensa.
Por lo tanto, la ausencia de un litisconsorte facultativo no genera ningún vicio procesal, porque cada uno tutela su derecho. No forman parte de la relación material, porque si no fueran necesarios, pero forman parte de relaciones afines o conexas. Una relación vinculada puede ser una relación afín o conexa. Es por eso, si queremos entrar un poquito más en detalle, vamos a ver que el litisconsorcio facultativo tiene una clasificación, que es un poco más teórico, pero bueno ponerlo. Cuando los litisconsorcios están juntos por un tema de conexidad, cuando hay entidad en la causa, el objeto del título de las relaciones, es un facultativo propio. Por ejemplo, una demanda de alimentos. La madre demanda conjuntamente con su hijo alimentos, su hijo mayor de edad que tiene derecho a alimentos. Están juntos, sí, pero por un tema de conexidad, porque hay elementos comunes entre las pretensiones. ¿La madre necesita a su hijo para entrar alimentos? No. Es más, hasta tienen intereses contrapuestos, porque puede que por dar alimentos a uno no le alcance para dar alimentos al otro. Entonces, ¿son litisconsortes? Vamos a ver, ¿están juntos? Sí. ¿Tienen el mismo interés? No, cada uno tiene un interés propio. Y el facultativo impropio es cuando ya no litigan por un tema de conexidad, sino un tema de afinidad. Es un tema de relación entre los medios probatorios. El caso es una figura que está en el código que se llama de aseguramiento de prestación futura, que es cuando a mí me demandan por algo y yo tengo la posibilidad de, en un proceso, reclamarle a un tercero aquello que me están reclamando a mí. Ese es un supuesto de un facultativo impropio. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuáles son los efectos del litisconsorcio facultativo? La sentencia se va a pronunciar respecto de cada pretensión. No es común, cada uno baila con su pañuelo, por decirlo de algún modo. Los medios probatorios son comunes y favorecen. Es decir, si un litisconsorcio facultativo es un medio probatorio y le favorece al otro, bien. Y los actos de disposición, cada uno tiene un acto de disposición porque son personas independientes. Yo no necesito al otro para existirme, cada uno tiene su derecho propio. Entonces, esto es el litisconsorcio facultativo. Ahora ustedes van a darse cuenta de algo. Hemos dicho, cuando comenzamos la definición del litisconsorcio, que la esencia es que estas personas litiguen juntas, porque tienen el mismo interés. Sin embargo, la característica del facultativo es que tienen intereses distintos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que este famoso litisconsorcio facultativo en verdad no es un litisconsorcio, porque no comparte la esencia del litisconsorcio. Por eso decimos, en estricto, este no es un caso de litisconsorcio, pues para ello es necesario que las personas actúen juntas y tengan el mismo interés, lo que no ocurre en este caso, pues cada una actúa en forma independiente. Entonces, ¿de qué estamos? Estamos simplemente frente a un caso de acumulación subjetiva. El famoso llamado litisconsorcio facultativo del Código Procesal Civil técnicamente no es un litisconsorcio porque no comparten la misma suerte, es simplemente un supuesto de acumulación subjetiva. El tercer caso del litisconsorcio es el llamado cuasi necesario, que es más o menos lo siguiente. El litisconsorcio cuasi necesario se va a dar cuando existe una relación jurídica material en el cual hay más de un integrante y en términos normales, si la relación jurídica material está compuesta, digamos, por 3 personas en el lado pasivo, yo para entablar la relación procesal tengo que demandarlas a las 3, porque si no hay más legitimidad. ¿Okay? Con lo cual, esos señores tendrían la calidad de litisconsorcio facultativo. Pero hay algunos casos en los cuales la ley me permite a mí entablar una relación jurídica procesal válida sin tener que demandar a todos los integrantes de la relación jurídica material. ¿Okay? Hay algunos casos en los cuales yo puedo no incurrir en un vicio de legitimidad
no obstante no haber demandado a todos los que tienen relación jurídica sustantiva por una organización legal. El caso más frecuente es el caso del fiador. Si yo tengo una deuda y un fiador, la norma me dice, demanda a los dos, demanda a cualquiera, demanda al deudor, demanda al fiador o demanda a los dos. Tú decides. Pero en mi relación jurídica sustantiva está deudor y fiador. Sin embargo, yo solamente, la ley me dice, demando al fiador. El deudor ya para qué dice que no tiene dinero. Entonces, en este supuesto, ¿qué pasó? Que había dos personas, deudor y fiador, que eran parte de la relación jurídica sustantiva. En términos normales, ellos debieron ser demandados. Si yo los demandaba, eran parte, pero simplemente los demandé, con lo cual demandé a uno. Y no hay vicio porque la ley me permite hacerlo. ¿Qué pasa con esa persona que siendo parte de su material no lo demandé? Ese señor no tiene la calidad de litisconsorcio cuasi necesario. No es necesario porque su no presencia no vicia el proceso, pero sí comparte una característica necesaria, que es integrante de la relación jurídica material. Por eso, en esta figura, dice la norma positiva establece la posibilidad de establecer una relación jurídica procesal válida sin que participen todos los titulares de relación jurídica material. En términos normales se estuvieran obligados a hacerlo. No es solo necesario, pues existe autorización legal para que se pueda iniciar el proceso. Ojo, tiene que haber una autorización legal, si no, es un supuesto de vicio. Se tendrá que demandar. Entonces, y si no es necesario, si ustedes se dan cuenta, va a ser determinado por el que no es demandado. Si yo demando al deudor, el necesario será el fiador. Si yo decido demandar al fiador, el más necesario será el deudor. Si yo decido demandar a los dos serán partes y ninguno será necesario. Entonces, ¿qué pasa con ese titular de jurídica sustantiva que yo no demandé? ¿Se puede incorporar al proceso? Sí, se puede incorporar al proceso. ¿Cómo lo va a hacer? Adelantando un poquito. Lo puede hacer como un tercero litisconsorcial. Vamos a ver, en la clase de terceros hay uno que es el tercero litisconsorcial. Cuando el titular de relación jurídica sustantiva no fue demandado, la ley lo permite, ese no demandado puede incorporarse al proceso ya no como parte, porque no es necesario, sino como tercero litisconsorcial. Esta figura no está regulada de forma expresa en el Código Procesal Civil, no te la van a encontrar en términos cuasi necesarios en ningún lado, pero en el artículo 98 del Código, que habla precisamente de la intervención litisconsorcial, describe esta figura. Por eso algunos autores debe ser ahí, algunos autores sostienen que sí está regulada esta figura. No la llaman, pero sí está descrita. Ustedes leen el 98, que van a encontrar la descripción que vamos a dar del tercero litisconsorcial. Entonces, hay esta posición que yo comparto, que en esa figura está el litisconsorcial. De alguna manera, no están expresas, pero están. El tercer tema es, y último, la intervención de terceros. El tercero es una persona, no es el concepto común, ¿okay? Algunos definen terceros por una definición de exclusión. Es tercero el que no es parte. Y sí y no. ¿Quién es tercero? El que no es demandante ni demandado. Incompleta la definición, porque bajo ese concepto, el martillero sería un tercero, el perito sería un tercero. Y no nos estamos refiriendo a ellos. El tercero es, primero, lo que tenemos que tener claro es que un tercero nunca puede ser titular de relación jurídica material. Un tercero no puede ser titular de la relación de conflicto, salvo un caso, que lo vamos a ver, que es justamente del consorcial, porque si lo fuera parte del proceso. Pero que, no obstante no ser parte material de parte de la relación jurídica material que originó el conflicto,
tiene un interés propio que hace que la decisión que se vaya a expedir en el proceso le pueda afectar de alguna manera, que sea directa o indirecta. Ese es un tercero. Es una persona que no es titular de relación jurídica material, no es titular del derecho, pero que tiene un interés propio que hace que la sentencia que se vaya a expedir le pueda afectar, ya sea de manera directa o indirecta. Eso justifica que pida o se ordene su participación en el proceso. Si quiere una definición, está ahí, ¿no? Es aquel que, sin ser titular de relación material que origina el conflicto, tiene un interés propio y jurídicamente relevante para participar en él, por cuanto la decisión que ahí se emita puede alcanzarle de manera directa o indirecta. Entonces, algunos elementos básicos del tercero. No hay parte material, no puede ser, tiene que tener un interés jurídico relevante, y un tercero nunca es parte, un tercero es tercero. Vamos a ver que hay una clase de tercero que tiene las características de parte, comparte algunos elementos de parte, pero no es parte. Un tercero siempre va a ser tercero. ¿Por qué? Porque no es parte material. ¿Cómo se puede incorporar un tercero al proceso? Un tercero al proceso puede ser incorporado de oficio por el juez a solicitud de parte o a solicitud del propio tercero. Vamos a centrarnos en el último supuesto, que es lo más usado, lo más común. Entonces, ¿el juez puede llamar al tercero? Sí, puede llamarlo, en casos específicos, pero puede hacerlo. La otra parte lo puede hacer, sí, es lo que se llama la denuncia civil, incorporación de una persona al proceso, ya sea en calidad de parte o tercero, a pedido de una de las partes. Y obviamente el propio tercero, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las formas en las cuales un tercero puede intervenir en el proceso? Son tres: intervención coadyuvante, intervención consorcial, intervención excluyente, que a su vez tiene tres clases: principal, de propiedad y de derecho preferente. Ustedes recuerdan el antiguo Código Procesal Civil de 1912, vigente hasta el año 93. El código regulaba lo que se llamaban las tercerías, y de lo que está en la pantalla, lo único que el código regulaba, comenzando de abajo, eran los dos últimos: la tercería excluyente de propiedad y derecho preferente. Lo anterior no había. No había coadyuvante, consorcial, excluyente, principal, no había. Solamente la única forma de un tercero participar en un proceso era porque le daba propiedad, porque le daba derecho preferente. Lo demás no existía. Y era bien simple el tema, porque alguien pedía desde un proceso y fue lo que tenía que decir es: ¿cómo te llamas? Mario. ¿Quién te manda? Juan. ¿A quién? A María. No hay lugar, no se parte en el proceso. No, pero me interesa que, mire, tú no eres ni Mario, ni Juan, ni María. Chao. Así era, y había resoluciones tipos. No hay lugar, no se parte en el proceso. No se entraba a analizar más. Cuando vamos a ver de que sí es importante que se permita participar a terceros, porque tienen el derecho de hacer valer sus argumentos en el proceso. En intervención, el tercero coadyuvante es una persona que no es relación, no es titular de un jurídico material, porque si no, no fuera tercero, pero que le interesa participar en el proceso porque tiene una relación material con alguna de las partes que se puede ver afectada en el proceso, que se puede ver afectada en forma indirecta. Es decir, yo no soy parte de la jurídica material, pero tengo una relación material con alguna de ellas que hace que mi derecho se pueda ver afectado en forma indirecta en la sentencia. El caso típico es de el acreedor, una persona que es demandada en un proceso. Yo le presto dinero a un amigo mío y el banco X le está demandando a mi amigo. Entonces yo digo: ya, mi amigo me tiene que devolver la plata en diciembre. Yo le presté porque sabía que tenía su casita y su carrito. Y yo sabía que ese era mi amigo, pero si no me pagaba, yo le mandaba su casita o su carrito. Pero me acabo de enterar que el banco X, al que le debe, está exigiendo el pago de una deuda y le va a quitar su casita y su carrito. Y cuando llegue el vencimiento de mi deuda,
yo no voy a cobrar nada, porque si me quita la casa y el carro, ¿y con qué me cobro? Entonces, yo intervengo en el proceso. ¿Para qué me interesa? El banco pierda, que mi amigo gane, para que no le cobre nada. Entonces, mi amigo, y eso es muy usual, dice, a ver, ¿qué hago? Si no me quita la propiedad del banco, le va a quitar mi amigo. Entonces, ya, cualquiera, no me voy a defender, no contrato abogado, ¿para qué? Ya, se lleven todo. Ahí le da lo mismo, pero a mí no. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo, señor juez, yo no soy parte de esta relación, mi amigo se llama Juan. Juan, banco, no me interesa si le deben o no le deben, pero sí me preocupa de que si el banco le cobra a Juan, Juan se va a quedar sin patrimonio. Entonces, yo demuestro que tengo una relación material con Juan, de crédito, que hace que esta sentencia me afecte directamente. ¿Cómo? Si el banco le gana, le cobra a él, yo no cobro mi deuda. Entonces, permítame entrar para litigar junto con Juan para ayudarle a derrotar al banco. Esa es una intervención coadyuvante. Yo entro para litigar con la persona con la cual tengo un vínculo para ayudarle a defenderse. Simple y llanamente eso. ¿Por qué? Porque me interesa que no le cobren, porque si no le cobran, yo directamente me voy a beneficiar. Ese es el tercero coadyuvante. Es una persona que no es titular de relación jurídica material, pero le interesa participar en el proceso. Porque es una relación material, puede ser previo o no, con alguna de las partes que puede ser afectada directamente como resultado del proceso. Entonces, el coadyuvante es simplemente eso. ¿Qué puede hacer? Simplemente todos los actos que impliquen ayudar a la persona por la cual interviene. No puede ser actos de disposición, no, que hayan actos, no puede. Solamente puede ser actos que lo ayuden y punto. Tanto así que no es mencionado en la sentencia. Imaginemos que entro yo al proceso, lo ayudo, contrato un buen abogado, le sacamos la luz del banco, fundada la demanda del banco. Yo no soy mencionado en la sentencia porque yo simplemente soy ayudante. Por esas razones del mundo, pese a que intervengo, el banco le gana, yo no tengo que pagar. Yo no soy parte del proceso, mi amigo tiene que pagar. Digo, sorry, si no se pudo, hasta acá llegamos, ya, pues yo no puedo repetir. ¿Qué es eso? Simplemente interviene para ayudar. Y la otra figura, para nuestra clase, es el tercero litisconsorcial. El tercero litisconsorcial es un poco el que hablábamos del cuasi necesario. Es una persona que tiene un interés propio en el proceso y la sentencia que se va a dictar en el proceso le va a afectar de forma directa. ¿Por qué? Porque él también es parte de la relación jurídica material. Por lo tanto, le interesa muchísimo el proceso. Entonces, una intervención litisconsorcial es aquella persona que tiene un interés propio en el proceso porque se consigue titular de la relación jurídica material, lo que va a motivar que la sentencia le afecte de manera directa. Entonces, esta es la figura del tercero, es una persona que tiene un interés propio y presenta la sentencia que se dicte, pues él es también parte de la relación jurídica material, lo que va a hacer que la sentencia le afecte de manera directa. Si demandan al deudor y yo soy fiador, yo sé que el hecho que se reconozca al deudor me va a afectar a mí, porque voy a tener que responder. Entonces, como el Código Procesal, dijimos, solo regula dos clases de litisconsorte, facultativo y necesario, y esta intervención se llama litisconsorcial. El ejercicio era, ok, ¿cuál es el vínculo que hay entre la intervención litisconsorcial y litisconsorte? A ver, intervención litisconsorcial. ¿Quién tiene que tener un litisconsorcial? Un litisconsorte. ¿Cuál? ¿El facultativo o el necesario? Recuerden que el código se regula esas dos. Necesario no, pues, porque el necesario es parte. ¿De quién queda? Facultativo. Ya, pues todo el mundo dice. Entonces, la intervención litisconsorcial es el interventor, el litisconsorte facultativo. Pero eso no es así. Vamos a ver. El necesario no puede porque el necesario es parte. El necesario nunca va a ser tercero. El facultativo no puede, porque hemos dicho que el facultativo, que el litisconsorcial es aquel que tiene un interés propio. El facultativo tiene su protección propia. A él no le interesa la intervención de su litisconsorte. ¿Para qué va a intervenir? Entonces, el que sí tiene que intervenir es el cuasi necesario, pues él sí es integrante de la relación jurídica material.
el cual es necesario, recuerden que es aquel que debió ser demandado, pero que la ley estableció que si quería no lo demandaban, con lo cual, si se trataba de razón jurídica material, no había necesidad de demandar. Y acá también tenemos otra pregunta. ¿Este interventor litisconsorcial de verdad es un tercero? Dijimos que el tercero se caracteriza por no titular razón jurídica y material, por lo que este caso no es un caso de terceros, porque dijimos que el litisconsorcial es titular razón jurídica y material. Entonces no podemos considerar como tercero aquel que no comparte los elementos. Estamos simplemente ante un caso de una acumulación subjetiva sucesiva. Así como el litisconsorte facultativo no es litisconsorte, el caso de la intervención litisconsorcial, el tercero litisconsorcial en estricto no es un caso de terceros, porque el tercero, por definición, no puede ser parte, el litisconsorcial es parte. Entonces, es simplemente un caso de acumulación subjetiva sucesiva. Y la última forma de terceros, de intervenir terceros, es la intervención excluyente. En la intervención excluyente, nosotros conocemos que hay tres clases: principal, de propiedad y de derecho preferente. La intervención principal tal vez no es muy usada, no es muy común, pero se refiere a lo siguiente. Se refiere a que en un proceso interviene, primero, la intervención excluyente, como regla general, es cuando el tercero interviene en el proceso, pero no interviene para ayudar a alguna de las partes ni para litigar junto con ella, como en el caso del litisconsorcial equitativo, sino que en este caso el tercero se pone en una posición de enfrentamiento a las partes. En el caso de intervención excluyente, el tercero se pone al medio de las partes. Por eso algunos autores sostienen que en este caso podría ser un supuesto en el cual el proceso tiene tres partes: demandante, demandado y tercero. Porque el tercero tiene una posición de enfrentamiento contra el demandante y contra el demandado. Entonces aquí estamos frente a un supuesto en el cual el tercero no se alinea con uno de las dos, sino que se pone a discutir con los dos. En el tercero principal, en la intervención excluyente principal, es cuando el tercero interviene en el proceso y le dice: un momentito, la pretensión que están discutiendo no es ni el demandante ni el demandado, es mío. Están discutiendo totalmente escritura pública. A dice que B le vendió una casa, no le encontró la escritura pública. Viene el tercero y dice: usted también me la vendió antes, acá está mi minuta, esta escritura es mía. Y entra, por eso se llama principal. Excluye respecto a lo que es materia del proceso. Reclama titularidad respecto a la pretensión principal del proceso. Esa es la intervención excluyente principal. Y técnicamente litiga con el demandante y el demandado. Técnicamente son tres personas. La intervención excluyente de propiedad es mucho más conocida. Es cuando en un proceso se ha aprobado una medida cautelar y se ha embargado, se ha afectado un bien que no es propiedad del demandado, sino propiedad de alguien que no es parte del proceso. Entonces, en ese caso, este tercero solicita su intervención en el proceso por un tiempo muy puntual. Simplemente dice: intervengo en el proceso y lo que quiero decir, señor juez, es que yo no sé de qué discuten ellos, no me interesa ni la pretensión, solo sé que en ese proceso por alguna razón se ha embargado mi cargo. Quiero que levanten el embargo sobre mi cargo. Y esa es la intervención excluyente de propiedad. Si se dan cuenta, este es un supuesto de una acumulación subjetiva sucesiva, acumulación subjetiva y sucesiva, porque este tercero entra, acumulación subjetiva, con una pretensión propia. Él no entra a decir si le debe o no le debe, él entra a decir: levanten el embargo de mi cargo. Esa es una pretensión propia. Entonces, es un supuesto de una acumulación subjetiva sucesiva. El derecho, la intervención excluyente, el derecho preferente, es básicamente similar al anterior, con la diferencia que lo que acá se discute no es la propiedad de un bien, sino el derecho a
pagado de forma preferente a los demás, atendiendo a un derecho que se ha adquirido con anterioridad y en base a registros públicos. Cuando yo entro al proceso, lo que me interesa en este caso es que se haga el pago, pero cuando se distribuya me caigan en este medio. Y eso es simplemente lo que yo reclamo, y lo reclamo también en contraposición del demandante y del demandado. Entonces, esas son las tres formas de intervención excluyente, y de verdad es la tercera forma de intervención en general. Para terminar, así como en la intervención en acumulación existe la desacumulación, en la intervención de terceros existe la extromisión. La extromisión es una figura que es lo contrario a la intervención de terceros. Es cuando el juez se da cuenta que, no obstante que ha admitido un tercero en el proceso, que ha cumplido con todos los requisitos de ley, el tercero cumplió todos los requisitos, estaba todo bien, simplemente aquel interés que tenía presentado en el proceso ya desapareció. Un tercero interviene porque tiene un interés jurídico relevante que hace, dijimos, que la sentencia le va a afectar directa o indirectamente. Pero ese interés es temporal. Puede ser que ya acabó. Entonces, si ya acabó su interés para estar en el proceso, ¿para qué mantenerlo? Puede ser de que yo entré porque mi amigo me debía plata, mi amigo ya me pagó. Entonces después dicen, si acaso el señor juez ya le pagué, ¿tú qué haces acá? No, que ya me gustó el proceso. No, nada, chao. Si ya no tienes interés en el proceso. Ya no, que quiero ser coadyuvante, está bonita la cosa. No, chao del proceso. ¿Ok? Entonces, en aquellos casos que el interés jurídico relevante se haya extinguido, el juez puede solicitar la salida del proceso, eso se llama extromisión. Entonces, es así como un tercero se incorpora, el juez también lo puede retirar del proceso. ¿Ok? Y a grandes rasgos, intentando usar el tiempo que me han dado, esto es lo principal de acumulación de terceros. Espero que haya sido intentado ser gráfico. Les doy muchas gracias por